Como primer tema vamos a hablar de los conceptos de miscibilidad, miscibilidad parcial e inmiscibilidad. ¿Qué es miscibilidad? Miscibilidad es un término usado en química que se refiere a la propiedad de algunos líquidos para mezclarse en cualquier proporción, formando una disolución. Forman soluciones claras, es decir, una fase. Miscible es lo mismo que mezclable, según la Real Academia Española. Como ejemplos podemos poner las mezclas de etanol y agua, que por experiencia podemos ver que son una sola fase. Y también un ejemplo interesante, las aleaciones metálicas. ¿Qué es inmiscibilidad? Dos líquidos son inmiscibles si no se pueden mezclar, es decir, formar una fase homogénea. Sería lo contrario a la miscibilidad. La polaridad y el peso molecular afectan la miscibilidad con el agua. Por ejemplo, un compuesto no polar va a tender a ser inmiscible con el agua, o un compuesto de alto peso molecular va a tender a ser inmiscible con el agua. En la foto podemos ver, por ejemplo, un derrame de diésel en agua y ese de arcoíris que vemos es que encima del agua hay una capa de aceite que está separada. Ejemplos de mezclas inmiscibles: aceite y agua, hidrocarburos y agua, N-octanol y agua. El octanol es un alcohol de alto peso molecular. Y un ejemplo interesante, que a la hora de mezclar resinas plásticas, por ejemplo en el reciclaje de plásticos, se pueden dar fenómenos de inmiscibilidad entre resinas plásticas y eso pues no permite mezclarlas. ¿Qué es la miscibilidad parcial? Dos líquidos son parcialmente miscibles si se mezclan entre sí, pero a la vez forman dos fases definidas, siendo mezclas ambas fases. Es una situación intermedia entre la miscibilidad total y la inmiscibilidad, también conocida como solubilidad mutua. ¿Qué queremos decir con esto? Que vamos a tener dos fases, pero las dos fases van a ser mezclas, van a tener de los dos componentes. Ejemplos que podríamos conocer: mezclas de éter y agua forman dos fases y hay mezcla en las dos fases, fenol más agua y nicotina más agua. ¿Cuál es la aplicación más importante que podemos conocer de este fenómeno de miscibilidad parcial? La extracción líquido-líquido, donde agregamos una fase inmiscible para extraer un componente de otra fase. Para ilustrar este concepto de miscibilidad parcial, vamos a analizar un ejemplo que viene en el libro de Dam y Visco, que es la mezcla metanol-ciclohexano, donde el metanol es el componente 1 y el ciclohexano el componente 2. Entonces, si realizamos una mezcla 10% molar de metanol, por ejemplo, en el laboratorio podríamos ver que esa mezcla va a tener una sola fase. De manera similar, si hacemos una mezcla 90% molar metanol o 10% molar ciclohexano, también vamos a ver que esa mezcla tiene una sola fase en el laboratorio.